Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos nuestra edición del día de hoy con este temazo. Un temazo, déjeme arreglar esto aquí el sonido. Un temazo de el grupo Nietzsche, Cosas Bonitas. Y aquí hay cosas muy bonitas durante la semana, este fin de semana también, hoy que es viernes también es bonito para todos. Así que vamos a empezar con ese tema, nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, lo hacemos a esta hora a través de la señal 1400 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en enlace con La Voz del Río Arauca en este momento y también con demás emisoras hermanas que se vinculan a nosotros para amplificar la señal de Siempre Venezuela para todos ustedes. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Bueno, y la noticia importante del día de hoy con la que vamos a arrancar es una cosa insólita. De verdad que son cada día más desvergonzados esta gente del gobierno de facto. Maduro nombró recientemente a un canciller, el canciller Plasencia, como representante de su gobierno de facto ante el mundo. Y este canciller Plasencia pues ha sido muy activo en actividades y en reuniones durante estos días en las Naciones Unidas, en el marco de la cumbre de las Naciones Unidas del periodo ordinario de las Naciones Unidas. Y en estas reuniones, en este contacto, en estas reuniones directas, pues ha buscado cambiarle el perfil un poco al gobierno de facto. Lo había hecho bien, no hay que negarlo, había sido muy activo, reuniones especialmente con mandatarios de países pequeños, mandatarios de países que están en África y también en el Caribe latinoamericano. Pero bueno, ocurre el desliz, nada más y nada menos que marchando hacia la sede de las Naciones Unidas, lo entrevista un periodista de La Voz de América. Y vean ustedes la barrabasada que dijo Plasencia. Vamos a escucharlo. Solo tiene que reconocer el gobierno de Colombia, porque la crisis de refugiados es una crisis que ha causado Colombia y el resto del continente. Pero, por ejemplo, ACNUR, que es un organismo de Naciones Unidas, reconoce esa es y la dice verdad que hay una crisis de refugiados. 70 años de crisis en Colombia, crisis humanitaria. En Venezuela hay más de 6 millones de venezolanos de origen colombiano, los cuales no consideramos una crisis ni un problema. Son venezolanos de origen colombiano, 6 millones. Las demás cifras son engañosas. Las demás cifras son cuentos del señor Duque. Pero son las mismas cifras que da la ACNUR, por ejemplo. Pregúntele esas cosas al señor Duque. Entonces vaya y pregúntele a ACNUR. Las cifras que yo le puedo dar son las que le estoy dando. 6 millones de venezolanos de origen colombiano, además de millones de venezolanos de origen del Medio Oriente, de Europa, viven hoy en Venezuela y son felices y tienen nacionalidad venezolana. Una gran diferencia. Bueno, ahí está. Entonces resulta que la migración venezolana en el mundo es de origen colombiano, según Plasencia. Entonces yo digo, con esta gente que tiene esa visión miope, que esa visión es sesgada, manipuladora y sobre todo enfermizamente centrada, ¿qué se puede lograr? O sea, ellos no reconocen que hay un fenómeno migratorio. Ellos acusan a Colombia de generar el fenómeno migratorio. Una barbaridad, como si Colombia fuera la que hubiese acabado con los empleos en Venezuela, como si Colombia hubiese sido la que intervino la propiedad privada y destruyó miles de empresas, como si Colombia hubiese hecho las expropiaciones en el campo venezolano acabando con la base agrícola, como si Colombia hubiese sido la responsable de la hambruna general que se pasa en Venezuela, de la situación de la salud, de la situación de la educación, de la presencia y mal manejo de la pandemia, entre otras cositas que le podemos mencionar, además del tema de la inseguridad, de la destrucción de los recursos naturales y también el poco aliciente que hay para la juventud seguir formándose en las universidades. Entonces eso es responsabilidad de Colombia. El ministro Plasencia pues se muestra totalmente talibán en este asunto. Es una persona que ha demostrado con esta declaración su miope visión y sobre todo esa actitud tan molesta en el chavismo de no reconocer nunca sus fallas y sus errores. El canciller ha resultado ser un pelearín, un patotero de barrio
que cuando se le hacen las preguntas incómodas se comporta como un barrialudo. Y esas son las descripciones que le podemos dar nosotros desde acá, desde este programa, a este señor que dice que la migración venezolana es de origen colombiano. O sea, que los 6 millones de migrantes venezolanos que se encuentran en el mundo son de origen colombiano. Es decir, yo soy de origen colombiano. Me estoy enterando. Don Víctor, ¿qué le parece? Yo soy de origen colombiano, no sabía. Según Plasencia, entonces todos los migrantes somos de origen colombiano. Y de alguna manera la crisis fue generada por el gobierno de Duque. Con estas personas tan desfachatadas, pues difícilmente se puede avanzar en algo. Yo pensé que Plasencia tenía algún cierto pudor para decir las cosas o para contenerse ciertas cosas y pensar más con visión de diplomático que con visión de politiquero. Pero con esta declaración el hombre ha resultado ser un politiquero de primera y también, bueno, no de primera, de segunda clase, de tercera clase, porque estas declaraciones de verdad es el colmo del cinismo y el absurdo. Decir que la migración venezolana en el mundo es de origen colombiano. O sea, no somos venezolanos, según Plasencia, según esa visión de Plasencia. Bueno, y ustedes decían, y nosotros también, que Maduro no tenía corazón. Y resulta que sí tiene corazón, pero tiene un corazón muy pequeño que le alcanza solamente para darle amor y darle apoyo a el señor Alex Saab, quien se encuentra actualmente en espera de su proceso de extradición hacia los Estados Unidos. En estas condiciones, pues, él anda allí y Maduro dijo, es que a él lo han secuestrado ilegalmente, es que a él lo han torturado ilegalmente, es que pobrecito él lo han maltratado y lo tienen secuestrado en Cabo Verde. Bueno, cuando Maduro decía esto, yo recordaba muy rápidamente el caso de Capitán Arévalo, cómo ese hombre fue brutalmente torturado por el gobierno que Maduro dirige. Cómo fue asesinado el concejal Albán, que lo lanzaron desde un edificio y después simularon un suicidio por funcionarios del gobierno de Maduro. Cómo otros cientos de venezolanos han sido torturados, han sido perseguidos, hostigados y violados sus derechos fundamentales por funcionarios del gobierno de Maduro. Entonces ahora Maduro habla de derechos humanos para Alex Saab. Violación de derechos humanos de Alex Saab, un ciudadano que no es venezolano y que mucho menos tiene las características de embajador, porque a él lo nombran embajador 6 meses después de estar retenido en Cabo Verde. O sea, algo totalmente irregular. Él nunca iba como representante embajador. Él es lo que siempre fue, un empresario, un comerciante, y un comerciante que es poco ético, según las informaciones que publica Roberto Denis y otros periodistas venezolanos. Entonces, Maduro prefiere soltar su corazón y darle su apoyo a Alex Saab, y no ha dicho ni una palabra, ni una sola palabra sobre el caso Albán, ni una sola palabra sobre el capitán Arévalo y sobre los cientos de venezolanos que están en este momento siendo torturados en las cárceles de Venezuela en violación franca de sus derechos humanos. Entonces, ¿con qué moral, con qué ética un señor va a presentarse así como un defensor, un paladín de derechos humanos de una persona que está encausada por delitos nada más y nada menos que de corrupción y que lo está haciendo en los Estados Unidos, de asociación para delinquir en los Estados Unidos, de diversos negocios que de manera irregular hizo aquí en Venezuela, en Colombia también lo hizo, en Ecuador lo hizo, en México lo hizo, y solamente la justicia de los Estados Unidos le abrió una causa efectiva que lo tiene a puertas de ser enjuiciado en territorio norteamericano. Pero bueno, esa es la moral del gobierno chavista, un gobierno que se muestra muy favorable para sus amiguetes, muy de apoyo para sus amiguetes, pero muy maula, muy malo para los demás, para aquellos especialmente que se muestran o que señala a ellos como enemigos, porque ellos no lo señalan como opositores.
Ellos los señalan como enemigos. Así las cosas, pues tenemos este panorama y tenemos esta situación presente en Venezuela, con un presidente que de verdad está totalmente miando fuera de pote. Bueno, y recordemos a propósito de esto, el informe de la Comisión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, encabezado por Marta Baliñas, que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el segundo informe de esta misión de determinación de hechos relativo al sistema judicial del país. 3 conclusiones fundamentales, la de la señora Baliñas. La primera, la misión seguirá cumpliendo su mandato hasta septiembre del año 2022. Y durante este año hemos hecho una revisión exhaustiva sobre la persecución de personas consideradas como oponentes políticos. Baliñas también señala en su informe, la misión de determinación de hechos sobre Venezuela realizó 173 entrevistas a víctimas y recibió 86 respuestas de jueces. Para Marta Baliñas, este documento se ha logrado documentar, 183 casos de personas perseguidas por razones políticas. La misión tiene motivos razonables para concluir que el sistema judicial venezolano ha sido cómplice de violaciones de derechos humanos según esta investigación. La misión de determinación de hechos tiene motivos razonables para creer que fiscales y jueces del sistema judicial venezolano han fallado siendo cómplices de violaciones de derechos humanos. También, por otra parte, los jueces y las juezas han dado órdenes de aprehensión sin motivos y han permitido detenciones arbitrarias. Además, se ha negado el acceso a documentos judiciales de quienes ejercían la defensa de sus víctimas. El sistema judicial venezolano, escuchen esto, no consideraba nunca las alegaciones de tortura presentadas por la defensa de sus víctimas. Esto es brutalmente convincente cuando se recuerda el caso del capitán Arévalo, que fue masacrado prácticamente en un centro de detención de los funcionarios de este señor Nicolás Maduro. Y por otra parte, Baliñas indica, la misión identificó un patrón en el que los actores judiciales o de la fiscalía se basaron en medios de prueba falsificados, manipulados o sembrados para justificar detenciones o sostener cargos. Si esto no es contundente, díganme ustedes qué es contundente. Aquí está entonces la más clara demostración de un gobierno violador de derechos humanos. Y después se molestan algunos diciendo, pero es que Maduro es un presidente legítimamente electo. Y el de México, el presidente de México, lo acepta a visitar su país a pesar de que sabe que es un violador de derechos humanos. Y el de Cuba también es un violador de derechos humanos. Y el de Nicaragua también es un violador de derechos humanos. Es decir, tenemos un conjunto de países que aplican las mismas técnicas, que aplican las mismas acciones para continuar con su proceso de violación de derechos humanos. Y hay una parte de la comunidad democrática latinoamericana que acepta esto como si esto fuera totalmente normal. A ellos no les importa las víctimas. Y estas víctimas pues reclaman justicia a pesar de que estos gobiernos que se muestran como democráticos tienen alguna aceptación en algunos países latinoamericanos. Así que ojo con esto, se eligen como gobiernos democráticos, pero actúan como dictaduras y de las más duras y de las más violentas. Bueno, no hay mejores noticias en el tema de la alimentación en Venezuela. 20 salarios básicos más que el mes anterior. Es decir, la canasta básica en agosto superó $232. El Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores registró un costo de 963 millones de bolívares en los gastos básicos de alimentación, lo que significa un aumento de 17,8% con respecto al mes de julio. Esto implica que una persona necesita como mínimo 31 millones de bolívares, casi $8 diarios y 163 salarios mínimos mensuales para dar de comer a su familia. Con respecto a la variación acumulada en los primeros meses del 2021, el SENDA señaló que se ubica en 336%, mientras que la anualizada supera
los 1.534%. Con estas cifras, ¿cómo se puede construir un país? ¿Cómo se puede desarrollar una sociedad? ¿Cómo se puede mantener una familia? Si usted tiene un ingreso mínimo aproximadamente de $8 en promedio, ¿cómo logra usted llegar a los $232 que se necesita para mantener una familia de 4 integrantes? ¿Cómo lo hace? Ahí está la circunstancia. Esto explica el porqué de la migración. Esto es lo que le explica a Plasencia, que esto no tiene nada que ver con Colombia, esta migración forzosa. Esta migración forzosa se origina en Venezuela y producto de las gestiones y acciones y omisiones del gobierno que Plasencia representa. Entonces uno viene a decir muy claramente qué está pasando con esta visión tan miope y terca que tiene esta gente, que es hasta criminal, porque al mantener esta opinión no actúa en consecuencia y por lo tanto sigue la gente en un estado de tensión y conmoción porque no puede alimentarse. Lo básico, la necesidad básica, alimentación, no está siendo atendida por el gobierno de facto. Y eso es lo que la gente como Plasencia no entiende o quiere mostrar ante el mundo, que es otra realidad, que es otra situación, que eso es mentira. Entonces, bueno, ahí nos hallamos, aquí nos encontramos en un paradigma en donde ya no hay para dónde coger, sino esperar que la mesa de diálogo, que por cierto se instala nuevamente hoy en México, logre algún tipo de avance y haga entrar en razón a una gente que al parecer no quiere entrar en razón. Fíjense ustedes, hoy estamos abriendo una nueva sesión, la tercera, de la Comisión de Diálogo, de Paz y Reconciliación y todo lo que usted quiera agregarle en México. Y esta tercera reunión tiene dos objetivos. Para el gobierno, buscar plata, porque ellos lo único que han hablado durante estos días previos a la reunión es la necesidad de recuperar su acceso al manejo de los recursos de empresas como Monómeros en Colombia y como Citgo en los Estados Unidos, además de otros recursos internacionales que están bajo el control del gobierno de Juan Guaidó. Lo único que han planteado es la necesidad urgente de recuperar esos recursos, más nada, de problemas de salud, de problemas de la pandemia, de problemas de educación, de problemas de derechos humanos, de problemas de otros tipos de problemas, no han dicho absolutamente nada. Además, bueno, de esa propuesta ridícula de incluir a Alex Saab en la mesa de negociación. Por su parte, el sector opositor ha dicho es necesario la implementación de un plan de acción para la vacunación masiva, un plan de acción para el tránsito democrático del país a través de una fiscalización, control y observación internacional. Y ese es el planteamiento que lleva la oposición en este momento para la mesa de hoy. Es muy probable que las cosas se tranquen porque estos quieren plata y los otros quieren soluciones. Los chavistas quieren plata, los otros quieren soluciones. Y allí es donde se puede trancar el serrucho, a menos que los noruegos, que son los mediadores en estas conversaciones, logren de alguna manera pues motivar el diálogo más allá de esos dos puntos de encuentro. Ahora, ¿podrá realizarse eso esta semana en México? Quedan muchas dudas. Algunos incluso señalan que lo de Alex Saab es una excusa para levantarse de la mesa, patear la mesa temporalmente mientras se reorganizan fuerzas y mientras saben qué hacer con todo el vendaval de cosas negativas que se le ha venido encima al gobierno de facto. Pero habrá que ver si Noruega, la mediación internacional, los rusos que están ahí sentados en esa mesa, logran darle una cierta sindéresis y sensatez a estos representantes del gobierno de facto que hoy se van a sentar en esa mesa. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Qué bueno está este tema de Vocal Song, pura vocalización, ¿no? Pero el tema de la trampa, más de uno ha caído en la trampa. No, Marcela, no. De verdad que bastante bueno, me encanta este tema para iniciar así esta segunda porción de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre llevándoles informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Y bueno,
La Asociación Venezolana de Rectores, AVERU, emitió un comunicado en rechazo de la acción tomada por el Consejo Nacional de Universidades de designar a las autoridades de la Universidad Simón Bolívar de forma arbitraria, resaltando que ese organismo gubernamental no tiene competencia alguna para decidir al respecto. Como ustedes recuerdan, el gobierno de facto tomó control de la Universidad Simón Bolívar, lamentablemente falleció su rector, y en vez de hacer el proceso tal como lo prevé la ley de universidades, que es un proceso de temporalidad del vicerrector en el cargo de rector y también un proceso de convocatoria a elecciones internas, porque es una universidad autónoma y tiene protección por la ley de universidades, no, el gobierno decidió intervenir la universidad y así sin empacho alguno nombró nuevas autoridades. Esto es lo que rechazan los representantes de la Asociación Venezolana de Rectores. En la carta que se manifestó en redes sociales, la AVERU indica que la reunión del CNU del pasado 16 de septiembre, donde designaron las autoridades de la UCB, tenía como objeto discutir la situación generada por la muerte del rector en esta casa de estudios, el señor Enrique Planchar. Refieren como inexplicable la decisión tomada de remover a los vicerrectores y nombrar a nuevas autoridades, a pesar de que los cargos de estas dos últimas figuras no estaban vacantes y son producto de un proceso de elección interna. Así que el gobierno de facto con un zarpazo a las universidades, restándole autonomía, restándole, su prestancia que está prevista en la ley de universidades, y ellos pasaron abusivamente por encima de esto. Pero bueno, lo que no es nada abusivo y es contundente es el palo que le han dado durante el día de hoy en la sesión de las Naciones Unidas al gobierno de facto. Y lo explico. ¿Por qué? Alemania denunció en las Naciones Unidas la erosión de la independencia judicial de Venezuela. Esto lo dijo el representante alemán en esa reunión de las Naciones Unidas. Pero también no solamente fue Alemania, también fue Francia, que pidió a la ONU la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Es decir, que la ONU inicie acciones para exigir del gobierno venezolano la liberación de todos los presos políticos en el país. Esto lo pidió Francia. Entonces, dos golpes duros. Francia por un lado, Alemania por el otro lado, y el gobierno de facto noqueado con un canciller que representa todo lo negativo, la terquedad, lo obtuso y lo cerrado. El señor Plasencia ha demostrado con esa declaración que dio sobre los migrantes ser una parte más de una maquinaria de un gobierno que no quiere soluciones, sino eternizarse en el poder. Pero ha sido contundente lo que se está señalando en esta materia. Y bueno, aprovechemos el momento y vamos a escuchar este reporte de nuestro compañero Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido presentándoles a ustedes más historias de nuestros hermanos venezolanos que por la situación que tenemos en nuestro país han decidido salir de Venezuela en busca de nuevas oportunidades. En esta ocasión estoy con un paisano de Valencia. ¿Nos dice tu nombre, por favor? Santos Mirelis. Santos, ¿a qué te dedicabas allá en Venezuela? Soldaduras, maestro de construcción. ¿Y hace cuánto tiempo que decidiste salir de Venezuela, que llegaste acá a esta zona de Arauca? Hace 4 años. ¿Y por qué saliste? ¿Cómo era tu situación allá en Venezuela? La situación en Venezuela para mí en ese momento era buena, pero luego llegó y se fue fatal, y decidí migrar. Tengo entendido que trabajaste, o me lo comentaste, que trabajaste en la construcción del ferrocarril. En el ferrocarril, trabajé en PDVSA. ¿Qué hacías allí en el ferrocarril con la gente del ferrocarril? Estaba como soldador, fabricador. ¿Y qué pasó allí? No, hoy vemos cómo está esa obra abandonada. Exactamente. Ahí se hizo parte de Terraplén, parte de ahí de La Guardia se le hizo su... Allá, me hablas de allá de la zona del estado Guárico, Del ¿no? estado Guárico, de Ortiz. Ajá. Y eso se le hizo porque por donde iba pasando el ferrocarril, eso fue desmantelado y se le anexó a otro más adelante.
¿Qué información te llegó a ti cuando estabas allá? ¿Qué pasó? ¿Por qué no continuaron? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué supiste tú de eso? Mira, eso fue que no había dinero, esos chinos empezaron a recoger, como dijimos nosotros, pues los cachivaches, eso y tal, y nunca hubo dinero y ya, pues, o sea, se pagó lo que se iba a pagar. A mí no me quedaron debiendo, gracias a Dios. Ajá. Y entonces ya se cerró todo. Sí. Concluyó así y dejaron eso allí abandonado. Eso abandonado, máquinas, ahí hay de todo abandonado, máquinas, borquetas, grúa, hay de todo abandonado, Ahora, hermano. tú estabas en esa empresa y ¿en qué momento pensaste, no sigo aquí, me voy para otro rumbo? ¿En qué momento tomaste esa decisión? Tomé esa decisión porque me dijeron, no, ya el contrato terminó, ya aquí no se va a hacer más nada, esto está paralizado porque el gobierno no inyectó más dinero y decidí irme, ¿entiendes? ¿Y cómo fue esa llegada tuya? ¿Cómo te recibieron aquí en Arauca? Aquí llegué de la nada, hermano. Llegué de la nada viviendo en un ranchito por ahí mal, durmiendo mal, ¿entiendes? Pero poco a poco, con la poca cosa, con la capacidad que uno tiene de trabajo y la inteligencia, uno fue ordenándose y conociendo gente hasta que estamos aquí en este sitio y hemos conseguido trabajitos, que acá es camello, camellito, y ahí hemos sobrevivido. No esperamos riqueza, esperamos tener cómo sobrevivir. ¿Cómo te ha recibido la gente de Arauca? No, la gente de Arauca es maravillosa, maravillosa. ¿Por qué maravillosa? Aquella confianza, aquella cosa. Lo que pasa es que habemos venezolanos, no todos, somos trabajadores, pero habemos unos que son vagabundos. Y entonces nos han dejado mal parados en esa situación, en esa parte de que estamos hablando. Pero lo demás es chévere, hermano. De verdad que... ¿En ningún momento has sentido como el rechazo, la xenofobia de la...? Sí. Hay uno por ahí que otro, ay, que este venezolano, que este me robó, que hay que tener cuidado con los venezolanos, que eso. No, hermano, pero todos no somos así. Lamentablemente, sí hay unos que otros, pero todos no somos así. Y de verdad que yo estoy agradecido con este país, hermano. Este país nos ha abierto las puertas, nos ha dado beneficios. A mí no me ha dado mucho, pero hay compañeros que sí les ha dado. Y de verdad que me siento bien, pues, hasta Ahora, el presente. Santo, ¿tú llegaste solo? Solo, con el nombre de Dios. ¿Y luego te trajiste la familia? No, luego vino, sí, mi familia, tengo 3 hijos en Cali, mis nietos en Cali, y luego yo sí me quedé acá porque aquí estoy cerca para llegar a mi hogar. Pendiente que de aquí puedes llegar claro, hasta Valencia, a mi casa. Allá hemos emprendido porque aquel es nuestro país, acá no, pero estamos agradecidos y allá estamos arrancando con un negocito aquí, familiar, ¿me entiendes? ¿Qué está haciendo la familia allá? La familia está ahorita atendiendo una tiendita, un chuzo, una bodeguita. Una bodega. Exactamente, estamos ahí poquito a poco, ¿me entiendes? Sí. ¿Y qué te comentan ellos? ¿Qué te dicen de la situación allá en Venezuela? Que eso se va a acomodar, pues, y son las esperanzas de todos, pues, sí. ¿Me entiendes? No será ahorita ni mañana, pero sí tenemos esperanza, hermano, de volver a nuestro país, sentirnos bien, en familia. ¿Piensa volver por supuesto, al solucionarse la situación o antes de...? Antes, en diciembre, en Dios mediante, me voy. ¿Y te incorporas a tu actividad ya? A mi actividad, que Dios me tiene que tener un destino para yo volver a mis actividades como soldadura, fabricación, construcción, ¿sí? Cosas así. Santo, ¿qué enseñanza te ha dejado, qué lección te ha dejado la situación que nos ha tocado vivir en Venezuela? Mira, me ha dejado esta situación, que tenemos que compartir, porque habemos personas egoístas que queremos para nosotros solo. No, este mundo es para todos, ¿me entiendes? Para todos. Donde yo puedo conseguir para mí, puedo conseguir para ti. Claro, la situación de la familia ya es aparte. Ya tú vas a conseguir para tu familia, pero sí para el prójimo. El prójimo hay que ayudarlo, hermano. Y ayudarnos. Y por eso es que caímos allá, porque todo es un negocio. Yo tengo este teléfono, usted me lo está negociando y yo se lo vendo en 1000. Pero ya usted lo tiene vendido en 2000. Eso fue lo que nos llevó a esto, ¿sí me entiende? Y que olvidamos el campo, hermano. El campo hay que cultivarlo, hermano. La producción agrícola. La producción agrícola, nunca nos entendimos. Nosotros éramos una empresa, General Motors, Ford, ¿me entiende? Chrysler, PDVSA, y nos olvidamos. Ahora, aquí donde tú estás, ¿te ha llamado la gente? ¿Les has recibido algunos paisanos? ¿Les has orientado? Sí, ha recibido paisanos. Además, ahorita tengo un paisano allá en la casa y le está dando la mano, hermano, con lo que yo pueda, porque eso no es mío, sino que yo arrendaba ahí, ¿sí me entiendes? Porque no pienso que un muchacho joven, dejarlo a la calle, tirarlo, hermano, y agarren vicio. Sí. Eso para uno es fatal porque yo tengo hijos, tengo nietos, ¿sí me entiendes?
Entonces, a través de eso, nosotros también trabajamos la parte humanitaria, ¿me entiendes? Yo soy una persona que yo hago servicio humanitario los fines de semana. ¿En qué consiste ese servicio humanitario? Eso consiste en que una puerta, eso sí, 1 hora y media, porque tampoco me gusta el abuso. 1 hora y media yo le podía hacer una puerta, yo le podía pegar unos bloques, le puedo hacer un pañete, le puedo enchapar, ¿me entiendes? Un momento que yo vea que mi paisano o cualquier persona como colombiano igualito, yo lo hago sin ningún instinto político, sin ningún instinto de que soy de allá y este de acá, no, ese soy yo, este es Santo Mirelli, ¿me entiendes? Santo Mirelli es ese personaje que siempre se caracterizaba en Venezuela y en Colombia, igualito. Santo, ¿qué mensaje le daríamos a los hermanos que, como tú decías hace ratico, han llegado a este país, pero no como tú o como muchos que han venido a servir y a trabajar? ¿Qué mensaje tendríamos que darle? Bueno, hermano, mira, aquí hay que trabajar, aquí hay que ser oficioso, ¿me entiendes? Oficioso como qué, como vamos a estar pendientes del empleo, no vamos a estar pendientes de estar durmiendo todo el día, ¿me entiendes? En Venezuela a lo mejor lo hacían, ya acá no, eso es lo que yo le puedo decir. Vamos a trabajar, vamos a luchar, vamos a preocuparnos por nuestra familia, hacer una persona próspera, ¿me entiendes? ¿Para qué? Puede ser para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros amigos, ¿sí me entiendes? De eso se trata, de eso se trata. ¿Pensaste en algún momento, Santo, que tendrías que salir de Venezuela? Nunca, no pensé nunca salir de mi país porque me sentía bien, me sentía cómodo. ¿Cómodo en qué sentido? Que tenía mi trabajito, tenía mi empleo, tenía mi familia y lo menos que quise fue separarme de mi familia. Tuve que separarme de mi familia, mis nietos, mis hijos, mi esposa. Tengo 4 años separado de mi esposa, pero no por problemas, por la misma situación, la situación del país que hemos pasado, pues, ¿me entiendes? A mí me duele, ¿me entiendes? A veces estoy en la casa, como decía ahorita, estoy contento, estoy con ustedes, pero de repente llega un momento que está la tristeza. Que te toca la tristeza. La tristeza, hermano. Pero somos para adelante, somos luchadores y somos buenas personas. Quiero que dejes un mensaje para toda nuestra audiencia que nos escuchan aquí en Arauca, en cualquier parte del mundo y también allá en nuestra querida Venezuela. Bueno, hermano, mira, aquí hay que luchar, aquí hay que ser humilde. Hay 2 palabras que se pueden usar en la vida para cualquier ciudadano, es la honestidad y la humildad, ¿me entiendes? Con eso conquistas cualquier cosa que tenga. A mis hermanos venezolanos les digo, pa'lante, sí se puede, se puede emprender en algo, en un negocio, se puede emprender en cualquier cosa que tú quieras fabricar y te puedes emprender, hermano. Ese es Santo Mirelli. ¿Cómo te ubican nuestros hermanos acá que necesitan que le ayudes en cualquier obra de esas que tú dices que son las obras sociales? Bueno, me pueden ubicar por mi número de teléfono. Mi número de teléfono es 313-466-3918. ¿Entiendes? Para eso está ese señor. Tengo equipo de soldadura, tengo pulidora para servirle. Eso sí, 1 hora. Hora y media máximo. Ajá, hora y media. Trabajo social se llama, en mi país se llama trabajo social. Señor. Exactamente, eso. Santo, te agradezco por hacer un stop en tu trabajo, en tu agenda para atender esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, mis amigos, una historia más. Santos Mirelli, trabajador que además de eso presta la ayuda solidaria a nuestros hermanos venezolanos. Mis amigos, desde esta zona de frontera reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Oye, qué cosa tan buena esta de Santos Mirelli, que se presta también para ayudar y colaborar con todos los venezolanos que lleguen hasta Arauca. Un buen trabajo de Oliver Luyano, el amigo de todos, guariqueño y de Zaraza, y haciendo un excelente trabajo allá en Arauca. Bueno, y Venezuela deplora la mala fe de Guyana en la ONU sobre la zona en disputa. El gobierno de facto de Venezuela deploró la tergiversación y mala fe del presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que denunció las amenazas abiertas de Venezuela contra su integridad territorial en referencia a la zona de disputa. Venezuela deplora una vez más las tergiversaciones y mala fe demostradas en el discurso del presidente de Guyana, su excelencia Mohamed Irfan Ali, el pasado día 23 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Reza un comunicado de la Cancillería. Horas antes, Irfan dijo en la Asamblea General que Guyana mira hacia una era pospandemia que reiniciará las relaciones internacionales, frenando la avaricia territorial y adoptando la cooperación pacífica. A los efectos, en este sentido, debo llamar la atención, dice Ali,
sobre las continuas amenazas abiertas contra la integridad territorial y soberanía por parte de la República Bolivariana de Venezuela. Y esto se refiere al tema del Esequibo, pero hay que hacer un comentario adicional, comentario al margen de esta información. Resulta que Guyana recibió el apoyo de la comunidad de países del Caribe, la CARICOM. Y este es un apoyo que es bastante significativo porque es la comunidad de naciones, islas y países del Caribe que le dieron este visto bueno a Guyana en su reclamación contra Venezuela, en esta situación en donde Venezuela y Guyana se disputan el Esequibo, un territorio amplio, muy amplio y muy rico, según los últimos estudios que se han realizado en la zona. Eso es lo que hace el reclamo. Bueno, lo interesante de todo esto es que el principal aliado, el amor eterno del régimen de facto, primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro, ha sido Cuba, y Cuba fue firmante del acuerdo de CARICOM en donde se le da apoyo a Guyana. Es decir, el socio estratégico de Venezuela, el aliado ideológico, el que maneja gran parte de Venezuela en estos momentos, le dio su espalda, la volteó y le firmó el apoyo a Guyana. Entonces, sobre eso no ha dicho nada el gobierno de facto. Sobre eso no dice nada el canciller Planchar. Sobre eso no dice, Plasencia, perdón. Sobre eso no dice nada nadie dentro del gobierno de facto. Así que entonces queda una situación planteada. Cuba le metió el cuchillo en la espalda a Venezuela y Venezuela nunca reaccionó. En la CARICOM, en el reclamo territorial por el Esequibo. Es que no se abstuvo ni siquiera. A la hora de votación no se abstuvo ni siquiera Cuba. Votó a favor de la propuesta de apoyo a Guyana y así ha quedado que el principal aliado ideológico de Venezuela, del régimen de gobierno de facto, le volteó la espalda en ese tema del reclamo territorial. Un tema que, por cierto, no se solucionó en la década de los 70 debido precisamente a la intervención cubana con el entonces gobierno de izquierda allá en Guyana, que evitó de alguna manera un acuerdo que hubiese permitido haber saldado ese tema colonial que desde hace más de 100 años viene agobiando las relaciones entre Guyana y Venezuela. Pero bueno, así están las cosas. Con amigos como ese, ¿para qué enemigos? Puede decir cualquiera, con un amiguete como ese, ¿para qué enemigos? Bueno, y vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Ya regreso, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Oye, pero qué temazo este. Un tema, final de cuento de Yoreli Salcedo. Final de cuento, hay gente que termina su cuento y listo, y quedó terminado y no se sabe más de esa historia. Pero bueno, Yoreli ha querido decir, bueno, ¿qué es lo que es? ¿Usted ya me terminó o no me terminó? Esa es la historia de final de cuento de Yoreli Salcedo aquí en este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y con este tema iniciamos la segunda hora del programa durante la tarde de hoy. Con la incorporación, saludamos la incorporación de Radio Delfín, que en este mismo horario pues se integra a nuestra señal que se genera aquí en el 1400, en el 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia, y seguimos también con nuestros hermanos de La Voz del Río Arauca. Bueno, seguimos con más información. ¿Sabe un detalle interesante que explotan un poco las redes sociales? Es la afirmación que hace el fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, quien consideró el caso del empresario Alex Saab, presunto testaferro del líder del chavismo, como una especie de secuestro político, más que una acción legal, dice él. En primer lugar, es un diplomático certificado como tal por la Cancillería. Sus labores tenían que ver, ante el bloqueo financiero del país, la búsqueda de alimentos en diversas instancias. Expresó este abogado en entrevista para Venezolana de Televisión. Fue ilegalmente detenido en Cabo Verde. ¿Qué hubiera ocurrido si un diplomático colombiano, estadounidense, francés o español le hubiese pasado esto en Cabo Verde o en otro lugar del mundo? Agregó el fiscal del chavismo, Tarek William Saab. Pero ellos parten de una premisa que es totalmente incorrecta.
Cuando dice Tarek William Saab que Alex Saab es un diplomático, es mentira, porque Alex Saab demostró ser diplomático 6 meses después de haber sido detenido cuando se le nombra como tal. Es decir, cuando él llega a Cabo Verde, él no es ningún diplomático, no tiene inmunidad diplomática y parten entonces de un principio que de tanto repetirlo pretenden convertirlo en verdad. El señor Alex Saab nunca fue diplomático venezolano, es más, nunca fue venezolano. A él le hicieron un proceso express para convertirlo en venezolano en medio de toda esta situación, para poder justificar su nombramiento como embajador y violando la ley también de nombramiento de funcionarios en la Cancillería, porque para ser diplomático venezolano de ese nivel tienes que ser venezolano por nacimiento. Y esto se violó también. Esas cosas no las dicen, no la dice el fiscal del régimen de facto. No dice tampoco que el señor Saab está vinculado a una trama de corrupción que ha sido denunciada en los Estados Unidos y eso es lo que lo tiene atado a un proceso de extradición. Pero tampoco dice el señor Saab que el señor Tarek William Saab que Alex Saab también tiene una pata coja porque él no puede ser diplomático y empresario que le vende productos a Venezuela. Él no puede ser ese doble error, empresario y diplomático. Eso es imposible. Eso no lo puede hacer. Eso es, primero, que es ilegal y segundo, que es antiético, porque él estaría funcionando, utilizando recursos del Estado para beneficio propio. Entonces, eso abriría una investigación más bien por un tema de corrupción, según la ley orgánica de anticorrupción en Venezuela. Pero eso no lo investiga el fiscal, porque el fiscal está enredado en otras cosas. Él quiere ser instrumento del chavismo en el ambiente político y sobre todo generar toda una serie de acciones que puedan beneficiar a sus intereses. Vamos a aprovechar el momento y vamos a escuchar el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial a mis buenos amigos, Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción ya en el comienzo del Happy Weekend, con las noticias que están impactando a esta hora. Caribe. Córdoba, día sin carro, circulación de vehículos se redujo en 45% en Montería. El presidente Iván Duque Márquez recibió una distinción de la Asociación Venezolana en los Estados Unidos por liderar el apoyo a los migrantes venezolanos. Ministerio de Salud lidera este jueves 332.640 dosis de Moderna. Se prenden las alarmas en el distrito de Riohacha, La Guajira, por aumento de casos de dengue. A 59 se elevó el número de casos y a 11 los de dengue grave en Riohacha, de acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Salud Viviana Flores. El IDEAN renueva la acreditación del Laboratorio Ambiental de Corpo Guajira. Socializan alcance del Plan Especial de Salvaguarda del Sistema Normativo Guayú. Entregaron cartas de indemnización a víctimas del conflicto en San Juan del Cesar. Como lo dijimos hace un momento, el presidente Iván Duque recibió distinción de la Asociación Venezolana en los Estados Unidos por liderar el apoyo a migrantes. El presidente Iván Duque Márquez recibió este jueves en Nueva York el Premio a la Libertad y a la Amistad otorgado por la Asociación Venezolano-Americana en reconocimiento a su liderazgo a la atención a la población migrante proveniente de Venezuela. El galardón fue entregado por el presidente de la asociación, Miguel Scott, durante un evento en que participó también el embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto. El premio que recibo hoy lo recibo con gran humildad y para mí es un gran honor, y lo ubicaré muy cerca de mi escritorio para que me recuerde constantemente que la causa que hemos acogido es la causa que nos coloca en el lado correcto de la historia, manifestó el mandatario. Michael Scott, quien fue embajador de Estados Unidos en Venezuela, elogió al gobierno de Colombia por establecer hace 6 meses el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos. El jefe de Estado del país es el primer galardonado con este reconocimiento creado por la Asociación Venezolana Americana con el respaldo de la Asociación Colombiana Americana, la ACA, y la Fundación Venezolana Estadounidense para las Artes, BAEA.
La Asociación Venezolano-Americana fue fundada en 1936 para promover la inversión, el comercio y el intercambio cultural entre los Estados Unidos de América y Venezuela. La junta directiva de la asociación la preside SCUC. Implemento para su fortalecimiento recibió Casa de la Cultura y el Deporte en Atonuevo, La Guajira. No a la explotación sexual comercial de niños y adolescentes en el distrito. Jornada ambiental fue apoyada por multinacional en La Guajira. Barrancas realizó mesa de trabajo con ganaderos. Torneo Copa América Sub-15 se toma las canchas de Riohacha en La Guajira. Costa Atlántica. En el Atlántico hay 5 municipios con 70% de población vacunada. En municipios trabajan para evitar la deserción de estudiantes. La gobernación de la costa explicó las acciones implementadas. Polémica por propuestas para enfrentar la inseguridad. Legalizar el porte de armas y seguridad privada para la ciudad. Las propuestas de algunos concejales para frenar acción delincuencial. Certificado digital de vacunación será necesario para entrar al Estadio Metropolitano. En Santa Lucía reportan filtraciones del dique. Distrito financiará 6 proyectos con préstamos de banca internacional. Duque exhorta a que se sepa toda la verdad en el caso Micti. Juez de Barranquilla decidirá si envía a la casa capturados por el Micti. Promigas advirtió el riesgo crítico del déficit de gas para el 2024. Patrimonio cultural de Azobailes. El Picó debe ser declarado Patrimonio Cultural de Colombia. Duque se reunió con calificadoras de riesgo. Una noticia que entristece al mundo de las artes y sobre todo al ritmo tropical, la salsa. Falleció uno de los últimos creadores del ritmo más fuerte a nivel de toda Latinoamérica, que es la salsa, al maestro, el rey del bongó, Roberto Roena, el gran maestro de la salsa. Ola invernal sigue, gestión de riesgo de las lluvias de Cartagena de India, alerta sobre el aumento de las lluvias. Ministerio de Ambiente, el IDEAN reiteran incremento de lluvias. Gobernación de Bolívar sigue entregando ayudas a los afectados en Simití. Bugs Bunny arrasa en los Lactic Big Boa 2021. Comenzaron las entregas de los Congos de Oro, la máxima exaltación carnavalera. Serán 7 veladas para entregar los galardones. La reina Valeria Charris e Isabela Cham destacaron a los hacedores. Llegan 2 jueces penales especializados a Barranquilla. Revuelo por homenaje de Partido Común en Salmono Jojoy. Alcaldía de Malambo, Caribe en tutela regresa del gerente del hospital. Hoy viernes no habrá luz. Servicio eléctrico en más de la mitad de Barranquilla y Galapa. Disidencias de la FARC dicen que el atentado contra el presidente Duque fue un golpe contundente. En el caso de la ley de garantía, la CCI rechaza cambios a la ley de garantía. El Banco Mundial aprobó préstamos por $500 millones para Colombia. Los recursos se destinarán para apoyar políticas dirigidas a mejorar el entorno normativo. En la costa caribe, negocios por 1.2 billones se han logrado en el programa Agricultura por Contrato. Abren convocatoria en la Armada Nacional Colombiana para prestar el servicio militar. Presidente de Chile llegó hoy viernes a Colombia para ratificar su apoyo a la paz. Banca ratifica confianza en Barranquilla, $100 millones para proyectos estratégicos. Con la lluvia, las infecciones respiratorias se activan en Colombia, sobre todo en La Guajira por el caso de la contaminación del carbón. En Colombia, el precio del dólar se debilitó 9.08 pesos y cerró en promedio a 3.834.69. Indicador de confianza del consumidor subió 0.9 puntos y llegó a 35.9 en el mes de agosto en toda Colombia. Aguacero colapsó alcantarillado en todo el centro histórico de Santa Marta. Un torrencial aguacero que cayó en algunos sectores de Santa Marta originó el colapso del sistema de alcantarillado en el centro histórico, ya que la potente escorrentía sacó las tapas de los registros. La situación se presentó exactamente sobre la avenida Santa Rita o calle 22 con avenida del Fundador, en donde las tapas registraron fuertes volandas. En un estudio científico, Cartagena se está hundiendo. ¿Qué hará el distrito al respecto?
Un reciente estudio científico informó sobre la consecuencia del calentamiento global que prendió las alarmas sobre sus implicaciones en todos los hábitos de Cartagena de India. María la Baja tendrá nuevo estadio de béisbol en el departamento Bolívar. Tenga en cuenta que hoy viernes es día sin moto en Cartagena de India. Atento, el día 7 de octubre habrá simulacro de emergencias en Cartagena de India. El polémico Gustavo Petro propone distribuir ganancias entre empresarios y trabajadores. Panamá pide ayuda a la ONU para enfrentar la ola migratoria. Cotizó destapó que en lo que va del 2021, más de 80.000 migrantes irregulares han atravesado el territorio panameño desde Colombia. Señores, nos estamos despidiendo, será ya para el día lunes, si Dios lo permite. Alan, Nancy, les deseo un happy weekend y a todos ustedes. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y el Miura se tomó ya las vacaciones del fin de semana, el relax de fin de semana y nos mandó happy weekend. Bueno, también para ti, happy weekend. Te espero en la tarde, más bien, para el trabajo en el otro programa. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y bueno, mire, hay situaciones que son claras y a mí me indignan mucho las declaraciones del canciller del gobierno de facto Plasencia sobre la situación de los migrantes y las razones por las cuales los migrantes estamos en esta condición. Pues bien, yo quisiera traer un trabajo sobre una historia de Lilibé Velázquez. Lilibé Velázquez es una venezolana que ha venido sufriendo las consecuencias de la crisis económica y social del país. Pero dejemos que sea la propia Lilibet Velázquez la que cuente su historia y la que nos haga entender un poco una realidad que es compartida con miles de mujeres en Venezuela. Noticia. Lilibet Velázquez es diabética e hipertensa. Admite que tiene meses sin tratamiento médico, pues el poco dinero que consigue es para comer. O sea, yo estoy vivo porque Dios quiere que yo esté viva. Yo no te tomo ningún tratamiento, porque no me alcanza. A veces tengo que comprar el tratamiento de las niñas, o sea, a media. Y el pediatra me dice que tengo que hacer esfuerzo, pero no puedo robar. Porque si le compro el guito de comida, no puedo comprar todo el tratamiento de las dos. Entonces, si compro un solo tratamiento, tengo que dividirlo en las dos. Y si compro mis pastillas o mi tratamiento, no puedo comprar el tratamiento de ellas, papi. ¿Entiendes? Porque su papá me ayudaba, ahora su papá no está. Mi hijo apenas tiene 17 años y está esperando que lo llamen para seguir estudiando. Y la que me ayuda es mi hija, y esa se la pasa cortando monte o cargando agua. Ella forma parte del 64% de los aragüeños que, según el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición, gastó sus ahorros para poder alimentarse. Porque antes, pobremente, éramos ricos. Ahora no, ahora estamos pobres, completamente pobres. Y sin embargo, gracias a Dios, comemos algo. Antes no nos faltaban las caraotas y el frijol chino, ¿entiendes? Que gracias a Dios es algo. Pero todos los días frijol chino no, bueno. Antes había harina pan, que todavía la hay, y a nosotros no nos faltaba en la casa. Siempre había el pollito, siempre había la carne, y ya eso ya ni en lata, porque es raro ahorita cuando vino la bolsa que vino 2 sardinitas. Es noticia. Bueno, ¿y quién no se identifica con esa situación de esta venezolana Lilibet Velázquez? Fíjate, si compra las medicinas para ella, tiene que sacrificar la medicina de la hija. Si compra medicina para ambas, no pueden comer. Si comen, no pueden tomar medicinas. ¿Cuántos venezolanos no están en esa situación en este momento? Y sale Plasencia a decir que la migración venezolana se debe a un invento del gobierno colombiano. Por favor. O sea, la gente huye del régimen, huye y busca la frontera, buscando aunque sea la esperanza, porque muchos de ellos no tienen nada a veces seguro en territorio colombiano o en territorio latinoamericano en general. Y lo hacen precisamente por esa falta de expectativa, esa falta de visión, esas condiciones que dice esta compañera venezolana. Entonces, Plasencia, la gente huye de Venezuela y tú dices que es por culpa de una estrategia del gobierno colombiano.
Qué barbaridad. Bueno, y tenemos otro video y es el apoyo que se le está dando desde organismos internacionales al caso de Venezuela. ACNUR sigue apoyando la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos en Colombia. Esta, a juicio de ACNUR, es una iniciativa histórica en el marco de la solidaridad latinoamericana con refugiados y migrantes. Pero veamos este reporte. Le agradezco a Colombia por haber iniciado este proceso. Permítame decir dos cosas más. Una es decir que hay que invitar a todos los estados de la región a intensificar esfuerzos de regularización. Y yo creo que el presidente describió el proceso sorprendente que Migración Colombia, que es la autoridad migratoria colombiana, ya ha logrado en este campo. O sea que eso demuestra que sí es posible y no hay ningún otro estado que haya recibido un número tan alto de venezolanos. Es muy positivo, se han aprendido muchas lecciones. Ahora bien, en la región sí hay una red que se llama el Proceso de Quito, que es un lugar indicado para el intercambio de prácticas y para difundir toda esta información. Y el otro mensaje, y con este cierro mis comentarios, es un mensaje a la comunidad internacional. Yo creo que como Colombia, quien tomó esta decisión audaz, y estoy de acuerdo, muy audaz, eso no quiere decir que debemos dar esto por sentado, no. Esto es el preámbulo de la Convención de Refugiados de 1951, que dice que los refugiados son una responsabilidad internacional, por tanto existe la responsabilidad de apoyar a Colombia y otros estados de la región que están acogiendo millones de venezolanos para que tengan los medios que necesitan. El presidente y yo nos reunimos no hace mucho en una reunión de donantes en junio, si no me equivoco, y fue muy exitoso, casi que $1 millón de compromisos, 1.000 millones y 1.4 mil millones de dólares en préstamos por el Banco Mundial, el BID del Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades, pero ahora hay que proceder a cumplir esos compromisos. Lo segundo es que es sumamente importante que estos sean continuados, sostenibles. Este es un proyecto monumental que requiere apoyo tanto en Colombia como en otros países en años venideros. Bueno, y quien hablaba era Filippo Grandi, el director general de ACNUR, de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados. Este es un problema que no es exclusivo de Colombia, este es un problema latinoamericano. Y obviamente las causas están en Venezuela, pero los efectos están dispersos en 6 millones de personas que estamos ubicados en diversos países latinoamericanos por culpa de esta migración forzosa que nos ha hecho buscar expectativas diferentes en otras regiones del mundo. Esta es una situación de corresponsabilidad, pero que se debe trabajar en conjunto, no solamente en la atención de los efectos del problema, sino también en las causas de ese problema. Y es la doble jugada que se está haciendo a través de ACNUR y otras organizaciones internacionales y gobiernos a favor de la migración, y por el otro lado la mesa del diálogo y negociación que se está realizando en México. Vamos a ver los resultados de ambas gestiones, pero lo que sí es claro, como lo dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, si no se enfrenta claramente la situación de Venezuela, seguirá incrementándose el número de venezolanos migrantes forzosos en el mundo. Muy claro esto. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y de regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Vaya, Solo Tuyo, ese tema de Felipe Peláez. Con ese tema iniciamos este cuarto y último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en este horario. Debo recordarles nuestras páginas, nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com. Debo recordarles también nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y en Twitter, siemprevenezuelaradio.com. Ahí usted tendrá una ampliación de todas las informaciones que comentamos aquí en el programa, una reseña de todos los programas que hacemos, segmentos especiales del programa y también, lógicamente, la participación de ustedes. Así que consulte a través de nuestras diferentes canales de comunicación
esa posibilidad, aproveche esa oportunidad de expresarse y también manifestar su visión sobre el programa, o proponga temas. Propónganos temas, propónganos trabajos, envíenos sus videos. Es decir, hay toda la opción para que usted participe en este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y nos ayuda también en la producción del programa. Es necesario pues este intercambio, este feedback con todos ustedes para llevarles la mayor información. Repito, siemprevenezuelaweb.com, en donde ofrecemos trabajos adicionales de producción de contenido diversas sobre varios temas de Venezuela. Está nuestras cuentas en Twitter, en Facebook y en Instagram, siemprevenezuelaradio.com. Ahí pues tenemos estas opciones. Y también nuestra red de aliados, estos aliados que nos acompañan en este programa, como la emisora La Voz del Río Arauca, en Arauca, Radio Delfín en La Guajira Binacional, y también esta emisora La Voz de la Gran Colombia 1400 AM 1400. Bueno, seguimos, y Aruba 91.5 FM, también hay que recordar la señal de Aruba 91.5 FM que se enlaza también con nuestra emisora para llevarles a ustedes a través de estos canales la mayor y más amplia información sobre Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Bueno, adivinen qué pasó. El Banco Bicentenario de la Banca Pública Nacional denunció ayer que presentó problemas ayer en su plataforma. Tenía problemas, la gente no podía contactar, no podía hacer operaciones a través de el sistema tecnológico del banco. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del banco? Adivinen. Hay un sabotaje, hay un hackeo, hay una estrategia terrorista dedicada a destruir al banco. Bueno, eso fue lo que dijeron. Ese es el guión que todos ellos tienen y ese es el guión que utilizan para todo. Nunca es problema de ellos, nunca hay problema de alguna falla, sino que todo es producto de un hackeo o un ataque terrorista. Bueno, eso fue lo que dijeron ayer. Señalaron en el Banco Bicentenario que eso era producto de una acción mancomunada desde Canadá, Chile, Ecuador y Colombia, 8 días después de que se produjera el presunto sabotaje del Banco de Venezuela. Lo cierto del caso es que este ataque terrorista habría ocurrido durante el día de ayer en horas de la tarde y ha indicado que gracias a su robustez y el esfuerzo de sus trabajadores, el ataque fue detenido efectivamente, evitando cualquier afectación o vulneración de la data financiera de los clientes. Nuestros usuarios, dice el Banco Bicentenario, pueden tener la certeza de que seguimos avanzando con pasos firmes en el proceso de transformación hacia una economía 100% digital. Es que no hay la capacidad de hacer una economía 100% digital en Venezuela. Eso es falso. Ellos parten de medias verdades, de premisas falsas, intentando convertirla en verdad. Ellos dicen que todo es producto de un hackeo, de una intervención, de alguien, un tercero que los está atacando, que los está vulnerando, etcétera, etcétera, etcétera. Y las pruebas son muy pocas en relación a esto. O las investigaciones pues se quedan solamente en pura palabrería porque no llegan nunca a la conclusión, o que yo sepa, nunca han detenido a nadie o han denunciado a alguien con nombre y apellido como autor de estos hechos de hackeo contra las instituciones financieras. Es siempre la misma excusa. Recuerden ustedes, ¿falla el banco? No, eso es un hackeo. ¿Hay un problema? No, eso es una intervención desde el exterior. ¿Hay una situación? No, es que nos están atacando. Nunca hay un reconocimiento de fallas en los sistemas del banco, los sistemas operativos de las entidades financieras manejadas por el Estado venezolano. Bueno, y vamos a aprovechar para escuchar en este momento el segundo reporte de nuestro compañero Oliver Luyano, el amigo de todos desde el Arauca Binacional. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos que por una u otra razón salieron de nuestro país en busca de nuevas oportunidades.
En esta oportunidad vamos a conversar con Francisco, hermano venezolano. Coméntanos, Francisco, ¿de qué parte de Venezuela tú eres, primero que todo? Bueno, buenos días, profesor. Oliver Luyano, nos encontramos nuevamente. Soy de Saraza, estado Guárico, el centro del país, precisamente. El estado Guárico, paisano guariqueño y de Saraza. Sí, señor. Pancho, ¿hace cuánto tiempo que estás acá en Colombia? Hace aproximadamente 3 años, pero llegué a un pueblo del departamento de Antioquia que se llama Río Negro. Luego me dirigí hacia la ciudad de Medellín, donde estuve un tiempo allá, y ahora, bueno, acá en Arauca. ¿Y por qué decidiste salir de allá de Venezuela? Bueno, profesor, en su momento, para nadie es un secreto la situación que está viviendo hoy en día Venezuela. De verdad que uno busca una mejoría. Uno busca una mejoría, busca oportunidades. En mi caso, gracias a Dios me ha ido bien con lo que se trata la música llanera, que es en lo que actualmente y siempre me he desempeñado, pues. Soy cantante de música llanera y me ha ido muy bien acá, pues. He tenido varias presentaciones, he representado, en su momento representé Antioquia, al departamento, en la Feria de Turismo Expo Travel, la feria de turismo más grande del país. ¿Cómo estaba la situación de Venezuela cuando tú decidiste salir? De verdad que muy crítica, profesor. Muy crítica. Habían problemas con la comida, con el efectivo, con las medicinas. De hecho, hubo momentos donde mi mamá es una persona que sufre de la tiroides, no se encontraban las medicinas. Gracias a mi estadía aquí en Colombia se le resolvía, se le enviaba los medicamentos, todas esas cosas. Pues de verdad que fue de mucha ayuda yo venirme para acá, para Colombia. ¿Tú trabajas aquí con lo que haces, le envías a tu familia ya? Sí, señor, sí, señor. ¿Y qué te comentan? ¿Qué te dicen de la situación? Bueno, la situación no ha mejorado como que digamos que tenga un gran avance, más sin embargo, ellos tratan de sobrellevar las cosas. El venezolano es muy creativo en esa parte. Lo digo porque se tiene que inventar muchas cosas como para sobrevivir, para mantenerse el día a día. ¿Cómo te recibieron a ti aquí en Colombia cuando llegaste? ¿Cómo fueron tus pasos, tus inicios? Bueno, mis inicios fueron un poco duros, profesor. No fueron nada fácil. Yo llegué trabajando muchos trabajos que en mi vida no los había trabajado. No. ¿Cómo cuáles? ¿Los puedes describir? ¿Qué hiciste? Profesor, yo llegué a vender golosinas. Sí, yo vendí golosinas, luego trabajé construcción, trabajé en una heladería y luego me propuse la meta de formar una agrupación. Muchas personas me decían que en la ciudad de Medellín no podía ser, pues porque recordemos que es una ciudad donde prevalece mucho lo que es la música urbana, el reggaetón. Y aparte de eso, su música clásica, autóctona, que es la música que canta Darío Gómez, la música popular, la música popular. Mas, sin embargo, nosotros tuvimos la persistencia de seguir, y se dio, y nosotros inculcamos lo que es la música llanera. Sí, la llevamos a muchas partes. ¿Y cómo fue el recibimiento? Excelente, excelente, excelente. Al paisa le fascina mucho lo que es la música llanera y sobre todo los temas de Julio Miranda, Reinaldo Arma, Luis Silva, demasiado, les encanta. Y ahora, ¿por qué decides y hace cuánto tiempo que estás acá en Arauca? Tengo acá en Arauca aproximadamente 8 meses, 7 meses. 7 meses tengo acá en Arauca. Pensaba regresar a Medellín, se me han presentado algunas oportunidades y por razones de la vida. Usted sabe que Dios a nosotros nos pone donde tenemos que estar. Y bueno, Dios permitió que estuviera aquí en esta zona de frontera. De verdad que Arauca me parece un pueblo demasiado excelente, bonito, una ciudad donde se encuentra todo lo básico para uno vivir, pues, por decirlo así. Y aparte de eso, que es una ciudad llanera, que me identifico mucho con eso, con la ciudad. Me da mucho con lo que es mi carrera. Me comentabas que has creado un grupo de música llanera, ¿no? Sí, señor. Está bajo la tutela de mi persona, se llama Horizonte Llanero.
¿Los músicos son de Arauca o No, venezolanos? son venezolanos, son venezolanos. ¿De qué parte de Venezuela? Algunos son de Barinas, otros son de Apure, yo en mi persona soy de Guárico. ¿Qué enseñanza te ha dejado a ti toda la situación que nos ha tocado vivir en Venezuela? Bueno, lastimosamente, profesor, es algo que por lo menos yo nunca me llegué a esperar que sucediera esto. Pero hay que echarle ganas, así es la vida, hay que echarle ganas. Sucedió, bueno, y hay que seguir adelante. ¿Tienes amigos, Francisco, en otras partes del mundo que te comentan, que te dicen de la situación de Venezuela y cómo les va a ellos por allá? Sí, tengo amigos en Chile, tengo amigos en México, Estados Unidos, excelentes amigos, excelentes músicos, excelentes profesionales. Al igual que yo, bueno, echándole ganas, saliendo adelante, ayudando a su familia, como lo hacemos todos, con lo que generan, pues, con lo que... ¿En algún momento, Francisco, has sentido como que frustración, deseos de volver a Venezuela? En su momento sí. ¿Qué decías? Esto no es lo mío, me voy. Sí, porque no hay nada más bonito, profesor, que estar con lo suyo, que estar con la familia. Es difícil estar en patio ajeno. Es difícil estar en patio ajeno y no en la tierra de uno. Uno en su tierra se siente muy diferente. Yo he ido a Venezuela en 2 oportunidades y de verdad que la última vez que fui sentí ganas de no volver. Cuando vas a Venezuela, ¿qué sientes? ¿Qué has sentido allá? Profesor, es una emoción tan grande que no tengo palabras para expresar lo que pude sentir en ese momento, la alegría de mi mamá, de mis sobrinos, de mis hermanos. De verdad el recibimiento fue tan grande, tan especial. Nosotros somos una familia que nos apoyamos unos a otros, nos queremos mucho. Y al ver que mis sobrinitos, porque somos una familia muy grande, yo tengo muchos sobrinos. De hecho, los muchachos en mi barrio me dicen que con mis sobrinos podemos armar una guardería, un equipo de fútbol. Sí. Entonces, cuando me vieron bajar porque nos vinimos, fíjese que es tan dura la cuestión en Venezuela que hasta el transporte es muy difícil. Nosotros de Valle de la Pascua a Zaraza tuvimos que pagar $5 para irnos hasta Zaraza y en un camión 750, de esos camiones grandes. Cosa nunca vista. No, yo no. Y tuvimos que trasladarnos hacia Zaraza en el camión, en la parte trasera del camión. Y bueno, mi familia cuando me vio llegando, imagínese. ¿Querías regresar o te querías quedar? En su momento después, profesor, que estuve 1 mes y medio, sí pensé en quedarme un poco porque, como le dije, pues es muy bonito estar en su tierra, sentir ese calor, pues, de la gente de uno. Bueno, Francisco, Pancho, quiero agradecerte por compartir con nosotros para siempre Venezuela. Gracias, profesor, por la invitación. Una vez más, de verdad que agradecido por tomarme en cuenta. Bueno, mis amigos, un paisano de mi tierra que cuenta su historia, ¿no? Y nos toca sobre todo cuando dice que estuvo allá y no tenía deseos de regresar. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y es una contraposición de emociones. Está el hecho de volver a la patria, volver a los afectos, volver al amor de la familia y encontrarse con una realidad que es devastadora, una falta de calidad de vida, porque es muy difícil para un venezolano que ha migrado y que se ha reencontrado con la calidad de vida en otros países, enfrentarse a una situación de volver al país y retomar la película donde la dejó, e incluso peor que como la dejó. Porque algunos salimos de Venezuela en el momento donde todavía habían algunas cosas, pero en este momento hay un deterioro global de la calidad de vida en Venezuela y esto no permite que se pueda hablar sobre una expectativa mejor para el país. Ojalá pues esto cambie en el corto plazo. Bueno, Iván Duque insiste. Los diálogos de México tienen que tener un objetivo, una razón, el cambio del gobierno, la salida del gobierno del régimen de facto de Nicolás Maduro y la implementación del retorno a la institucionalidad democrática en Venezuela. Pero escuchemos
estas palabras del presidente colombiano Iván Duque en un foro ayer en los Estados Unidos, en donde habló en inglés. Las personas me han preguntado esta semana si yo soy optimista o no sobre lo que está sucediendo en México entre el gobierno interino o la resistencia democrática y la narcodictadura. Y yo he dicho que cualquiera podría pensar que hay razones para ser optimistas con lo que está pasando en México, pero yo he dicho que no podemos ser ingenuos. Tenemos que entender que Maduro quiere jugar lo mismo que ha hecho en múltiples oportunidades en el pasado y es posible que pueda convencer a un sector de la resistencia democrática a participar en elecciones locales, y lo que él va a hacer es que él las va a permitir. Y va a permitir que ganen 1, 2, 3 o incluso 4 gobernaciones o alcaldías. Y después dirá que él es un verdadero demócrata, que él ha permitido que la oposición obtenga representación política. Conocemos la historia, ya vimos la película y la hemos visto muchas veces. Y lo que va a hacer a continuación es hacer todo lo posible por mantenerse en el poder por más tiempo. E incluso, aun cuando la oposición gane 3, 4, 5 gobernaciones, la tragedia va a continuar. Bueno, para reflexionar entonces estas declaraciones del presidente colombiano Iván Duque. Y con esta información nos despedimos en esta edición. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Agradecemos a todas las emisoras que han estado en enlace con nosotros, Radio Delfín, también La Voz del Río Arauca y, lógicamente, nuestros hermanos de acá de la emisora de casa, 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia. Nos despedimos. Hasta la tarde.